Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo 304 de este programa. Estamos en una serie nueva que se llama Maranata. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 6, titulado Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, segunda parte. El que puede mejor informarnos sobre qué sucesos se esperan antes del fin no son algún invitado por la televisión o alguien que lea las cartas o alguien que tenga un vago conocimiento de las Escrituras, sino el propio Señor. Él puede informarnos de eso. Es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien vino a nosotros en su primera venida con el objetivo de quitar de en medio el pecado que nos separaba para siempre de Dios. Él con su primera venida nos ha librado un mal destino en el juicio final y en su primera venida avisó de que volvería a venir y además profetizó sobre acontecimientos futuros. Y volverá a venir, como Él lo dijo, pero ahora sin relación con el pecado. ¿A quiénes? A nosotros, a los que le esperamos bajo el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Recuerden ustedes que el que no esté lleno del Espíritu Santo, el que no esté participando de Dios y con Dios y en Dios, no tendrá arte ni parte en la segunda venida de Cristo. Debemos estar tomaditos del Señor. Sin Él nada podemos hacer. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. Y la vid no nos ha dejado solos, nosotros los pámpanos, sino que seguimos conectados con Él a través del Espíritu Santo. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor vuelve. Esa es una gran promesa. Una promesa que anhelamos. Cuando alguien se va de viaje y promete volver, nosotros, entre más tiempo pasa, empezamos a desear que pronto vuelva, sobre todo si a aquella persona le amamos mucho. Y cuando estuvo acá el Señor, nos avisó que volvería. Y también no tuvo mayor inconveniente para responder a las preguntas de sus discípulos sobre el futuro. Él, claro, no da fechas, pero nos da ciertas directrices para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo y lo que se avecina. La idea, hermanos, es que en su regreso no nos pille desprevenido, viviendo cada uno según mejor nos acomoda, sino que trabajando en su reino, esparciendo el Evangelio, viviendo en santidad. Ser cristiano, en el papel, pareciera levemente complicado, pero en realidad es bastante más difícil de lo que nosotros pensamos, sobre todo cuando seguimos estando en este mundo, sometidos a diversas tentaciones de nuestra propia carne, del mundo y también, por supuesto, del maligno. Ser cristiano no es fácil. Hay una lucha diaria consigo mismo y las innumerables tentaciones. Además, están las pruebas. Somos probados de diversas formas para hacer firme nuestro carácter como hijos de Dios. Recuerden, no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, pero con el sacrificio de Cristo, ahora hemos sido adoptados por Dios y somos sus hijos adoptivos.
y debemos aprender su carácter, su compromiso. Debemos leer el destino que Él tiene preparado para nosotros. Debemos aprender a descubrir lo que el Señor ha diseñado. Debemos trabajar en la evangelización, usando todos los dones y las armas que Dios nos ha dado, considerando nuestras particulares circunstancias. No todos tendrán el mismo trabajo que hacer, pero todos deben trabajar. No debemos dormirnos ni ser perezosos, sino que más bien estar atentos, vigilantes, activos también y llenos del Espíritu Santo, esperando el regreso. Que Jesucristo vuelva en forma gloriosa desde las nubes y, como dice la Escritura, y todo ojo le verá. Y antes de partir, el Señor hizo anuncios sobre su regreso, sobre el fin del tiempo, y también todo a consecuencia de la pregunta que le hicieron los discípulos, Juan, Jacobo, Andrés y Pedro, cuando estaban en el Monte de los Olivos frente al Templo de Jerusalén, apreciando aquella gran edificación. Hoy día, hermanos, tenemos nuevamente la oportunidad de ser edificados por Dios, pero no de una manera superficial, sino de una manera interna, íntima, la que el Señor le agrada, la que el Señor valorará cuando Él vuelva en gloria y majestad desde lo alto, desde las nubes, la llamada parusía, el regreso del Rey con autoridad y poder sobre sus siervos, nosotros que éramos siervos del maligno y nos correspondía el infierno, pero el Señor vino la primera vez a salvarnos y la segunda vez volverá a terminar su redención. Qué interesante, hermano, que nosotros que somos rebeldes ante Dios, que vivimos una vida generalmente apartada, que decimos una cosa, pero finalmente hacemos otra, que somos pura pantalla. Por fuera parece que la película es buena, pero lo importante es lo que hay por dentro, es lo que ve Dios. Qué importante, hermanos, que nosotros nos sometamos a todo esto y también que estemos en esto, de escuchar la palabra de Dios. Que el Señor hoy día pueda hacer algo importante en tu vida a través de esta palabra para que seas edificado. Corrijas, tal vez, malas acciones que estás llevando en tu vida y que al Señor probablemente no le agradan. La idea es ser edificado desde el punto de vista de la Escritura. Aprender lo que el Señor ha dejado allí estampado. ¿Quieres conocer a Dios? Debes escudriñar las Escrituras. ¿Quieres que el Señor venga? El Señor dijo que si quieres que venga, primero debe ser predicado el Evangelio en todas las naciones. ¿Y cuál va a ser tu aporte? Eso es lo importante. Esa pregunta debe hacérsela al Señor en oración y el Señor te la va a responder. ¿Cuál va a ser tu aporte en la gran comisión que ha dejado el Señor? Hoy día, hermano, tenemos la oportunidad de aprender esto y ojalá saquemos un buen provecho para nuestras vidas y terminadas estas 2 horas de programa podamos sentirnos aliviados, contentos, porque hemos aprendido algo del Señor y el Señor ha fortalecido nuestro espíritu y cualquier decaimiento, cansancio, desánimo sea eliminado, sea esparcido como el humo por el viento. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes y que estemos atentos día a día esperando porque por arriba, por los cielos, en las nubes, Él vendrá y le veremos. No sabemos el día ni la hora, ni sabemos cuáles serán nuestras circunstancias, pero sabemos que la promesa está hecha y se cumplirá, porque nuestro Dios y Salvador es la verdad, es el camino, es la vida, y como alguien que no miente, es alguien que sus juicios,
son seguros y también sus anuncios son seguros. Entonces, recibamos con un gran deseo lo que el Señor quiere darnos hoy. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. En las nubes Él vendrá en aquel día final. En las nubes Él vendrá en aquel día final. Cristo pronto volverá por aquellos que Él amó. Cristo pronto volverá por aquellos que Él amó. Por aquellos que Él amó. El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará. El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará. Mas los hijos del Señor, llenos de gozo estarán. Mas los hijos del Señor, llenos de gozo estarán. Llenos de gozo estarán. En las nubes Jesús vendrá, con poder y gloria y con toda su majestad. Aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. En las nubes Él vendrá en aquel día final. En las nubes Él vendrá en aquel día final. Cristo pronto volverá por aquellos que Él amó. Cristo pronto volverá por aquellos que Él amó. Por aquellos que Él amó. El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará. El sol se oscurecerá, al ver la gente llorará. Mas los hijos del Señor, llenos de gozo estarán. Mas los hijos del Señor, llenos de gozo estarán. Llenos de gozo estarán. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 6 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin según Cristo, segunda parte. Al entrar el Señor por el monte de los Olivos, cuando iba camino a Jerusalén, Jesús lloró por Jerusalén. Estaba a punto de entrar a la ciudad y el Señor exclamó y lloró sobre ella. Dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas fueron las tristes palabras que el Señor pronunció proféticamente sobre esta ciudad y sobre sus moradores, que
no le conocieron, no le reconocieron como el Mesías prometido. Y anunció que sería destruida, que no dejarían sobre ella piedra sobre piedra. ¿Por cuál motivo? Porque no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. A pesar de que en Jerusalén habían matado a cada profeta que Dios enviaba, finalmente Dios mismo visitó a Jerusalén para venir a salvarla a través de su Hijo. Pero no le conocieron y le terminaron crucificando. Por ello Jesucristo lloró, porque aquel desprecio por su regalo inmenso, el regalo más importante de todo el universo, determinaría la destrucción de Jerusalén. Y con ello también la destrucción de este gran templo que los discípulos, estos galileos que habían ido a Jerusalén junto con Jesús, quedaron maravillados. Y Jesús le lanzó esa profecía que les dijo que no quedaría allí piedra sobre piedra, pues todo sería destruido. Y después de esta entrada a Jerusalén, en la cual Jesús lloró, vinieron los discípulos y se maravillaron por el templo, y el Señor le volvió a decir esta profecía, que no quedaría piedra sobre piedra. Recuerden ustedes que el primer templo del Señor lo construyó Salomón y fue destruido cuando los judíos fueron llevados cautivos a tierras lejanas, unos 500 años antes de Cristo. Luego fue reedificado y se construyó uno mejor por Herodes, pero de nada sirvió, y este es el templo que ellos estaban admirando en aquella época. Pero también de nada sirvió, pues no conocieron, como dijo el Señor, el tiempo de la visitación, y también fue destruido, y tal como el Señor lo anunció, no quedó piedra sobre piedra. Jerusalén quedó arruinada porque le rechazaron. Y cuando los discípulos se admiraban de la majestuosidad externa del templo, el Señor le volvió a recalcar y le anunció esta destrucción que ocurrió en el año 70, unos 40 años después que el Señor pronunció estas palabras. Jesucristo les dio anuncio de la destrucción de Jerusalén y de la próxima venida y del fin. Y también esta es una enseñanza que nos hace meditar con respecto a cómo nos ve Dios. A veces nosotros nos admiramos y nos maravillamos de la gloria y majestad de tal persona, como es, los logros, su sabiduría, sus conocimientos, su inteligencia, etc. Pero el Señor nos ve por dentro. Lo importante para el Señor es si realmente hemos reconocido que Él nos visita cada día, que Él vive con nosotros, que le reconocemos que Él es nuestro Dios y Salvador y que es nuestro Mesías. Lo que agrada a Dios no es lo externo, sino si realmente le hemos reconocido y servido en agradecimiento a sus grandes dones, a todo lo que Dios nos ha dado de que éramos pequeños. Él vino para salvarnos en su primera venida. No nos quedemos entonces metidos en nuestras propias ideas y terminemos siendo destruidos por no haberle reconocido como nuestro Dios, por no haber conocido sus visitaciones, por haberle abandonado. Estas palabras que el Señor pronunció y lloró desde ahí el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, se hicieron realidad 40 años después que Jesús las dijo. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma, contra este inmenso imperio. Y 3 años después, ya hartos de esta rebelación judía, vino Tito, hijo del emperador Vespasiano, para sofocar la rebelión. ¿Y qué ocurrió? Los soldados romanos, el ejército, atacó Jerusalén y trataron de abrirse paso a través de los muros del norte de Jerusalén, pero no pudieron tomar la ciudad. Finalmente la sitiaron y mantuvieron el sitio durante varios meses, y en el año 70 después de Cristo entraron en la ciudad, que ya a esa altura estaba demasiado debilitada, y la arruinaron completamente, la incendiaron, y según dicen los datos históricos,
unos 600.000 judíos murieron en aquella ocasión. Por eso que la profecía que dio el Señor sobre que no quedaría piedra sobre piedra y sería un tiempo muy difícil, realmente se cumplió con esta tremenda matanza de judíos. Cuando Jesús visitó Jerusalén antes de su martirio, los acompañantes del Señor estaban maravillados por los majestuosos edificios que sobresalían del templo de Jerusalén, pero quedaron atónitos cuando el Señor les profetizó que todo aquello sería destruido. Luego, recuerden ustedes, ya revisamos el capítulo anterior, pasaron todos al Monte de los Olivos, y Pedro, Andrés, Juan y Jacobo lo tomaron aparte y le preguntaron cuándo serían esos acontecimientos proféticos y qué señales habría de su venida y del fin de los tiempos. Y Jesucristo, deseoso que nosotros sepamos hacia dónde se conduce el hombre cuando se aleja de Dios, empezó a responder, y según el orden del evangelista Mateo, en el capítulo 24, la primera pregunta en responder fue la tercera pregunta sobre señales antes del fin. Y para enriquecer aún más este estudio, estábamos comparando con las versiones de Marcos 13 y Lucas 21. Jesucristo, como les decía, no comenzó a responder la primera pregunta, sino que con la tercera pregunta sobre las señales antes del fin fue lo que empezó a responder según Mateo. El Señor ha hablado que antes del fin habrá guerras y rumores de guerra, y estos no son señales de que inmediatamente vendrá el fin. Ha sido comprobado a lo largo de toda la historia, un hecho archicomprobado, pues la historia bélica de la humanidad se ha movido entre guerras y rumores de guerra. Pero ese no es un indicador que inmediatamente vendrá el fin. Dice que son señales antes del fin las grandes guerras, los grandes terremotos en diferentes lugares, los alborotos, las señales en el cielo, las pestes en diferentes sitios y las hambrunas. Luego, en lo que veremos hoy día, menciona a los falsos profetas y el mal exacerbado que trae la falta de amor. Cuando el pecado crece, el amor disminuye. Mateo en el capítulo 24, versículos 11 y 13 dijo el Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este tiempo antes del fin, hermanos, traerá el surgimiento de falsos profetas que anunciarán mentiras y engañarán a muchos. Recuerden ustedes que esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento se mencionan varias veces a falsos profetas, que son personas que aseguran haber recibido mensajes de Dios y que predican casi solo bendiciones. Cuando el pueblo está en pecado y debiera ser reprendido por el profeta, el falso profeta viene y le lanza más bendiciones. Y entonces el pueblo, la persona que está en pecado, piensa que la está haciendo muy bonito y sigue en su pecado. No es un representante de Dios el que ha sido enviado con ese tipo de bendiciones. En general, los falsos profetas dicen lo que la gente desea escuchar, aun cuando estén en pecado infraganti o sean perezosos y no quieran trabajar en el reino de Dios. También hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús, y hoy en nuestros tiempos hay muchos. Tal vez hay por lo menos uno en cada iglesia local. Sí, es fuerte decirlo, pero hay mucha profecía falsa. Dios quiere bendecir tu vida, que seas rico, que no pases ninguna necesidad hoy. Dicen algunos, sin considerar que tal vez el que recibe la profecía o los que reciben la profecía están llenos de pecado, de maldad, de inmundicia, y no se mueven de ahí. O bien viene el falso profeta y dice: el Señor quiere que seas feliz haciendo lo que deseas. Y cuando la persona hace lo que desea, generalmente se aparta de Dios. Falsa profecía. Falsa profecía también es cuando alguien dice: eres libre de elegir,
y ya no existe el castigo por el pecado ni el infierno. Claro, y guían a las personas también a seguir viviendo cada cual como mejor le parece. Hermanos, Jesús nos pone en alerta. Somos puestos en alerta para que no caigamos en las redes de los falsos profetas. Recuerden ustedes que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. No todo el que dice les traigo un mensaje de Dios es de Dios. O no todo el que dice esto lo entrego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que entregó algo a la iglesia realmente viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O cuando, no sé si usted ha escuchado, cuando el predicador o el que está dirigiendo la reunión, después que alguien ha profetizado, dice, hoy el Señor ha hablado fuertemente. No siempre es palabra de Dios. Hay que examinarlo, hermano. Como los hermanos de Berea, que Pablo iba, le enseñaba, y ellos iban a las Escrituras, escudriñaban, para ver si lo que Pablo le estaba enseñando era lo correcto. Hay muchos mensajes que pueden impresionar porque dicen que vienen del Señor. Pero, ¿realmente son del Señor? Importa, hermanos, mucho el contenido. Y la veracidad de ello ha de probarse con el cumplimiento de lo dicho. Tengamos cuidado. En las iglesias a veces estamos deseosos que alguien profetice, que Dios nos hable de una manera sobrenatural a través de alguien que, inspirado por Dios, entregue una palabra refrescante para la iglesia. En muchos casos así ocurre, pero no siempre. El Señor nos alerta de aquellos falsos profetas, de aquellos que engañan a la iglesia y nos la llevan precisamente por el camino estrecho de la santidad, de hacer la voluntad de Dios. Porque lo importante es eso, es hacer la voluntad de Dios, es amar a Dios y amar al prójimo. El que una iglesia esté hermosa, como dicen algunos, porque hay muchos que están profetizando, no significa, lamentablemente, lo digo, no significa que realmente todo es un mover de Dios. Los humanos también deseamos, en cierto modo, una gloria personal. Y el profeta también la desea. Aunque muchos dicen que no. Dicen que no. Pero les gustaría entregar a la iglesia una profecía que se cumpliera calcadamente y ser reconocido entre sus pares. Tengamos cuidado, hermano. Lo importante es que sigamos avanzando en esto. Sigamos escudriñando las Escrituras. Sigamos revisando los anuncios del regreso y del fin, según Cristo. Y no según nos han dicho por ahí. Que el Señor te bendiga y te anime a estar pegadito al Señor para poder detectar los falsos Cristos, para poder detectar los falsos profetas. Porque en los postreros días vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos. Iglesia, escucha. Falsos profetas engañan con palabras que parecen ciertas, pero a la luz de la Escritura son patrañas. Pueblo de Cristo, alerta, no nos dejemos arrastrar por doctrinas extrañas. Mantén tu Biblia abierta, seamos diligentes como los santos de Berea y confrontemos al que sea. Él era antes un pastor que predicaba sin un costo.
estaba contento con su pequeña congregación y ahora se dice ser apóstol. Ya no les enseña del pecado ni el infierno y de repente hace campaña para el gobierno. Los diezmos los maneja con su yerno. Tú sabes, todo se queda en interno. Lo siento, sé que no están muy contentos, pero es la realidad que está sucediendo. Se lucran, sacan versos del contexto, juegan con tus sentimientos. Falsos profetas engañan con palabras que parecen ciertas, pero a la luz de la escritura son patrañas. Pueblo de Cristo, alerta, no nos dejemos arrastrar por doctrinas extrañas. Mantén tu Biblia abierta, seamos diligentes como los santos de Berea y confrontemos al que sea. Terrible lo que pasa, Señor. Se adueñan de tu casa, dicen ser enviados, ser ungidos de Dios, pero son una amenaza. Bien lo dijo Pedro en su carta, que habrían hombres introduciendo herejías del pueblo, hacen mercadería con palabras fingidas. Iglesia del Señor, no te dejes engañar. Salte de esa mentira y busca la sana doctrina. Se buscan pastores que velen por el rebaño, que no sigan las riquezas y que sirvan en las iglesias con amor. Se necesitan maestros que enseñen a los hermanos a siempre estar preparados, a contender ardientemente por la fe. Tell them, this is the truth. Tell them the truth. Do not lie to them. Jesus is the first. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 6 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, segunda parte. Esto que el Señor señaló proféticamente como una señal del fin de los tiempos, que se relaciona también con su regreso, nos habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señala ahí en Mateo capítulo 24, entre los versículos 11 al 13. Habla de los falsos profetas que se levantarán, que engañarán a muchos, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, dijo el Señor. Muchos perderán el vínculo del amor por haberse multiplicado la maldad en sus diversas formas. Empezamos con la educación, con la eliminación de la enseñanza cristiana en la educación pública, sumado a muchas falsas teorías que surgieron, enseñanzas erradas para confundir las mentes y poner falsos cimientos en el conocimiento del hombre. Muchas falsas teorías y enseñanzas erradas que tienden a llevar al hombre fuera del alcance de Dios. Todo esto termina afectando también el amor cristiano que se debe aprender a través de la Biblia. Se enseña cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y contrarias a la Biblia. De tal manera que cuando la persona va a la Biblia, no encuentre en ella nada de verdad, nada de lo que ha aprendido, y le parezca que lo que está ahí escrito es totalmente arcaico y fuera de foco. Y cuando el amor es examinado, lo que dice la Biblia no tiene nada que ver con lo que ha aprendido en el colegio o en la universidad o en el seno de la familia. Sobre todo una familia que no se ha desarrollado bajo los vínculos cristianos, bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Con las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales viene una enfermedad particularmente destructiva: la pérdida del verdadero amor a Dios y el verdadero amor a los demás.
El pecado, hermano, va haciendo que el hombre se mire a sí mismo y quiera lograr autosatisfacerse, sin importar el daño que puede hacer. El pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás, al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos y en nuestros logros, en nuestra felicidad, paz, etc. Nadie podrá amar verdaderamente a otro si solo está enfocado en sí mismo, si solo se mira su ombligo y no mira a los demás, si solo piensa en saciar sus deseos y placeres. Hoy día se nos insta al hedonismo, al alcanzar el placer personal a como dé lugar, a satisfacer todo tipo de deseos lujuriosos, de vanagloria personal, de culto a la estética, al cuerpo en general, a saciarse comiendo y bebiendo lo que sea con tal de sentir que todo lo ha probado y sentir nuevas sensaciones. Un culto a los placeres sexuales de todo tipo, incluido aberraciones sexuales consideradas normales hoy en día, legalizadas algunas. Hoy día también vivimos el tiempo del culto a los deleites temporales, al individualismo. A pesar de estar súper conectado en redes sociales, igual se ha aumentado el individualismo. Y hay muchas otras cosas más que son señales del fin de los tiempos. La maldad se ha multiplicado y ha traído como consecuencia la decadencia del amor. Esto está lejos del amor que Dios desea que desarrollemos. Según 1 Corintios capítulo 13, ahí aparecen las características del amor verdadero, del amor ágape de Dios. 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 7, según la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Qué tremenda diferencia para cómo se nos enseña lo que es el amor. Jesucristo profetizó que el amor de muchos se enfriaría, porque el pecado aumentaría, y esto una señal, un anuncio del regreso y del fin. En los tiempos finales la gente aplaudirá a los malvados, y hoy día usted lo ve. Los malvados hoy día toman tribuna en las redes sociales y en las pantallas, y la gente termina felicitando y aplaudiendo a homosexuales, travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas, mujeres que abortan y que dicen el cuerpo es mío y mato lo que quiero. Hoy día la gente también aplaude a los que tienen muchas riquezas, que son grandes empresarios, deportistas multimillonarios. Hoy día la gente aplaude a los que están en contra de la palabra de Dios y enseñan la evolución y el Big Bang y sacan tribuna en los sitios. Pero si alguien viene a hablar de la palabra de Dios, es sacado de allí. Hoy día se aplaude a quien ha tenido relaciones sexuales, muchas parejas, a los fornicarios. Se aplaude también a quienes han engañado a sus esposas o sus esposos y ahora están metidos en otras relaciones. Estos son los adúlteros. Hoy día se aplaude a los que beben en exceso y hasta se le hacen entrevistas en las redes sociales. E incluso, es increíble, pero se aplaude hasta los que se drogan. Y la gente sigue a los artistas, que son grupos donde se canta incluso a la droga y a un montón de otras cosas malas. Hoy día los ritmos también, incluso de música que nos gusta, son ritmos que tienden a la erótica y todo eso se considera muy bueno y provechoso, e incluso se habla de que eso es ser un país desarrollado. Pero ha disminuido, hermano, el amor al prójimo, porque ha mermado el amor a Dios.
El amor a Dios es el que lleva el amor al prójimo. Hoy día algunos dicen que lo primero que debe primar es el amor a uno mismo y que el amor a uno mismo llevará al amor al prójimo y finalmente al amor a Dios. Pero ese es un orden equivocado, hermano. El orden primero es amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Hoy el hombre se ama a sí mismo a su manera y esto ha generado que no ama a su prójimo realmente como Dios desea que aprenda. Al sacar a Dios de su vida, el hombre ha dejado de recibir las instrucciones de cómo debe amar a Dios y relacionarse con los demás. Al sacar a la Biblia de su educación, el hombre ya no sabe cómo piensa Dios, ni quién es Dios, ni que hay un juicio final, ni que todo esto se acaba, ni que Cristo viene y que hay que estar preparado. El vencer las tentaciones del mundo, la carne y el diablo será una lucha diaria que no dará tregua. Pero el que logre, hermano, el que logre mantenerse firme hasta el fin, en este tiempo del fin del siglo, será realmente salvo. Los demás caerán vencidos por las seducciones del mundo, por el erotismo, por el amor al dinero, a los placeres. No es fácil, hermanos, mantenerse firme considerando las múltiples tentaciones, las tremendas pruebas que de pronto tienen que pasar los diferentes hermanos, a las que serán sometidos los hijos de Dios en los últimos tiempos. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dijo el Señor. Si usted se da cuenta que el amor se está enfriando, que la gente vive encerrada en cuatro paredes, que ya no se ven las calles llenas de niños jugando unos con otros, prestándose los juguetes, compartiendo, que hoy día usted ve que las calles están vacías, que cada cual está encerrado en su metro cuadrado, aparentemente hiperconectado con otros y con muchas personas de otros lugares, pero en el fondo está solo. A pesar de las terribles persecuciones a las que estarán expuestos, hermanos, también los cristianos en los últimos tiempos, deben saber que la perseverancia en esta fe traerá salvación total cuando regrese Cristo y venga el juicio final. A pesar de que la maldad se haya multiplicado, a pesar de que el amor de muchos se haya enfriado, no es excusa para nosotros apartarnos de Dios o dejar de amar o dejar de lado nuestra santidad. Las pruebas, hermanos, también sirven para diferenciar los verdaderos cristianos, los que siguen teniendo fe en el Señor, los que verdaderamente también han aprendido a amar a Dios como Él manda. No es fácil llevar a cabo toda esta teoría en las situaciones prácticas de la vida. Podemos encontrar muy bonita la palabra cuando alguien la predica. El asunto es estar ahí, metido en medio de un mundo hostil, un mundo donde la maldad se ha multiplicado, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde los logros que se obtienen por ser así parece que somos aplaudidos en ello. Pero en realidad Dios es un Dios verdadero que está mirando nuestro corazón, que sabe de qué nos estamos privando, que sabe que estamos siendo invitados y seducidos, pero estamos resistiendo hasta el fin. Que sabe que podríamos tal vez, por ejemplo, robar, que podríamos tal vez mentir, engañar, ambicionar, ser envidiosos, podríamos tal vez fornicar o cometer adulterio, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tememos a Dios y le amamos. En el amor dice no hay temor, pero no se trata de un temor de que voy a recibir castigo, sino un temor reverente, sabiendo que Dios es el dueño de todo, que Dios pasará lista y pedirá cuentas a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. El Señor nos ayude en estos tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos donde falta el amor y se multiplica la maldad. El amor, una señal del fin de los tiempos, el amor que ha decaído, el amor a Dios que se ha enfriado, el amor al prójimo también que ha mermado. Mas el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, ese realmente será salvo.
hablase lenguas humanas y angélicas, mas no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enaltece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y el amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enaltece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y el amor nunca deja de el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enaltece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, segunda parte. Perseverar hasta el fin, esa será una señal de quien es salvo. Habíamos mencionado que el Señor, en el texto de Mateo, dice que en aquellas circunstancias en donde habrá una disminución del amor, un aumento de la maldad, el que persevere hasta el fin será salvo. Marcos, sin embargo, le tiene otro mensaje relacionado a perseverar hasta el fin y ser salvo. Perseverar entonces hasta el fin en la santidad y en el amor, dice Mateo, pero Marcos también nos habla de perseverar hasta el fin a pesar de los sufrimientos como cristiano en un mundo hostil que es anticristiano, tal cual lo vemos hoy día. Por lo tanto, hoy día es útil esta palabra. Dice Marcos capítulo 13, versículos 11 al 13. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Se da cuenta? Marcos le da otra connotación a perseverar hasta el fin y ser salvo. Lo relaciona con los sufrimientos del cristiano, no con la disminución del amor y el aumento de la maldad, sino el aborrecimiento por la causa de Cristo determinará muchas acciones que ya vimos en el capítulo anterior en contra de los cristianos, incluso de su propia familia, pero le dice al cristiano que debe mantenerse firme, que el Espíritu Santo estará con él, que le dará palabras sabias a la hora de incluso de que sea llevado a juicio, y perseverar a pesar de ser aborrecido, va a ser una señal de salvación. En este texto de Marcos, Jesucristo responde mezclando sucesos antes del fin y su parusía o segunda venida del Rey con poder y autoridad a sus súbditos. Esto nos hace pensar que no hay límites precisos entre un evento, el fin de los tiempos, la destrucción de Jerusalén o la venida de Cristo, o bien hay superposición de características para eventos similares, que es lo más probable, que tanto en un evento como fue la destrucción de Jerusalén, como será el fin del tiempo, en la gran tribulación llamada también por el apóstol Pablo, ocurrirán sucesos similares y la profecía sirve para las dos ocasiones. El Señor habló de ser aborrecido por la causa del nombre suyo, del nombre de Jesús. El sufrimiento, hermano, es como un colador que separa a los verdaderos cristianos de los que no son. Cuando alguien está en enfermedad, pasando las duras, siendo perseguido, siendo grandemente atribulado, o incluso como ha ocurrido en la historia y sigue ocurriendo, cristianos que son torturados, son asesinados cruelmente, ellos cuando están viviendo esos momentos están ahí los verdaderos manteniéndose firmes sabiendo que les espera la corona de vida. No es por obra para que nadie se gloríe, es decir, no se ganará la salvación por perseverar a pesar de la persecución y el dolor, sino que esto será una demostración de quienes realmente son salvos y han creído. Una fe que debe generar obras dignas de arrepentimiento, de eso se trata. En la actualidad muchos se dicen cristianos, pero frente a la más mínima dificultad no recurren a Dios y más bien se alejan o lo culpan con rabia por su mal rato, por su mala suerte. Pero la verdad, la prueba es algo que va a ocurrir en el cristiano. Y esa prueba también está determinada porque el mundo odia al cristiano, odia los pensamientos de que dependa de un Dios, de que haya juicio, de que el Señor está mirando nuestros actos y seremos juzgados por nuestros actos. La gente no quiere escuchar eso, no quiere escuchar de que alguien le diga que está haciendo algo malo, que eso malo el Señor lo está mirando, que al Señor no le agrada lo que está haciendo. La gente no quiere escuchar eso. Y los gobiernos tampoco quieren escuchar ese tipo de cosas. El amor a las riquezas, que eso no está bien. Los grandes empresarios no quieren escuchar eso. Ellos se sienten poderosos por el dinero, por el poder político, el poder económico que tienen, y no quieren escuchar que hay que humillarse, hay que ser manso, hay que ser pobre de espíritu. Eso no le interesa al mundo actual. Incluso la gente común prefiere vivir su vida
haciendo lo que mejor le parece y que nadie le esté diciendo, recordando de que hay un Dios que un día va a juzgar el mal proceder en el que está. Y por eso los cristianos se le persigue. Satanás también no quiere que el evangelio prospere, por lo tanto le pondrá trabas a la dispersión, a la diseminación del evangelio. Y los seres humanos somos los que Dios ha elegido para llevar el mensaje. No eligió a los ángeles, sino eligió a nosotros, criaturas débiles, más débiles que los ángeles, para llevar este mensaje del evangelio a todas las naciones. Perseverar hasta el fin, siendo aborrecidos por la causa de Cristo, o sencillamente, como decíamos antes, porque la maldad se ha multiplicado y el amor se ha enfriado. Nuestra actitud, nuestro compromiso, pensamiento, carácter, conducta, debe ser guiada por la palabra de Dios, hasta las últimas consecuencias, hasta incluso tener que padecer el martirio por la causa de Cristo. Tal vez la inmensa mayoría no tendrá que pasar por ese evento, pero a lo largo de la historia hay muchos que han pasado por el martirio y hoy día, en nuestro siglo, está ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta que el Señor regrese. Sucios, oscuros, profundos, los fieles de Dios bien sufrieron por Él. Nunca negaron su nombre por libertad. Los mártires son los grandes fieles de Dios. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles, el reino pronto han de heredar. Si eres de los fieles hoy, mantente de pie y persevera hasta el fin. Perseguidos cruelmente, perdiéndolo todo, y no se quejaban, daban gloria al Señor. Golpeados, quemados, sacrificio invisible, morían cantando, esto es vivir por fe. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles, el reino pronto han de heredar. Si eres de los fieles hoy, mantente de pie y persevera hasta el fin. Las persecuciones de nuevo comienzan, muchos no estarán dispuestos a todo perder, pero tú persevera y no te detengas. Cuando se diga hecho está, el juicio terminará. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles, el reino pronto han de heredar. Si eres de los fieles hoy, mantente de pie y persevera hasta el fin. Gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles, el reino pronto han de
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, segunda parte. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos lo define de la siguiente manera, dice en Marcos 13, versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Este parece ser el hito más importante para que se produzca el fin y todos los eventos que se desencadenarán con la venida de Cristo. Termina señalando entonces que antes del fin debe ser predicado el evangelio del reino a nivel mundial, es decir, a todas las naciones. Esto, ¿qué les daba a entender a los discípulos? ¿Qué nos da a entender a nosotros? Que no vendría muy pronto el final, pues es necesario predicar el evangelio a todas las naciones. Este parece ser entonces, como les decía, uno de los hitos más precisos y condición absolutamente necesaria que dio Cristo para su parusía, su regreso en autoridad y poder como rey, viniendo sobre sus súbditos. Qué interesante, hermano. Ya habíamos conversado esto. Si usted quiere que Cristo regrese, póngase a predicar la palabra. Muévase, salga de su inactividad. Vaya a un lado o al otro, lleve el mensaje de una u otra forma, utilice las redes sociales, utilice su boca, su capacidad de hablar, sus conocimientos tecnológicos, su dinero, sus influencias, su deseo de hacer algo. Si quiere que pronto venga el fin, debe ocuparse en seguir predicando el evangelio en todo sitio, dijo el Señor. O bien, hay muchas formas de hacerlo, hermano. Apoyando el trabajo misionero de muchas maneras. Se puede actuar yendo, predicando, o financiando, o ayudando de alguna manera. Una vez, en una predicación en mi congregación, alguien dijo que cuando hay que hacer un pozo y sacar algo que está dentro del pozo, hay alguien que baja adentro del pozo. Pero hay otros que le pasan la cuerda, le sostienen la cuerda, lo ayudan a bajar y luego lo ayudan a subir. ¿Cuál labor es la que va a hacer usted? ¿La de bajar adentro del pozo o la de sostener la cuerda? Hay varias opciones. Lo importante es que el trabajo se haga. Esta es la misión de cualquier verdadero discípulo, no solo de pastores, de maestros o evangelistas. Cada uno de nosotros, cada uno de los salvados, ha sido salvado para hacer su parte también dentro del cuerpo de Cristo, en lo posible, de con su ejemplo y predicando la palabra, llevar el mensaje a todos. Jesús se ocupó del fin de los tiempos y del juicio final a fin de mostrar a sus seguidores la urgencia de esparcir las buenas nuevas de salvación por doquier. Jesús nos habló de un juicio, cosa que se cumplirá, pero no lo hace para meternos miedo, sino para abrirnos los ojos y decirnos, ojo, que viene juicio. ¿Qué puedes hacer? Primero, tomarte del Salvador, tomar el mensaje, recibir al Señor, someterte a su voluntad, ser obediente. Y dentro de eso, dentro de la obediencia y del querer ser un verdadero hijo de Dios, está en predicar el mensaje. El Señor bajó de los cielos para venir a predicar el mensaje a nosotros, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Maranata, el Señor viene, pero viene solo después del esparcimiento mundial del Evangelio, cosa que con la informática está sucediendo también de una manera muy acelerada, y aún hoy
es posible aportar en la evangelización a personas de otras naciones a través de los medios tecnológicos. Yo les cuento un caso muy simple. Lo que yo he vivido estando acá en Chile, sin salir a ningún otro país a predicar el mensaje, el usar las redes, el usar los podcasts, YouTube y Facebook y otros medios sociales, me ha permitido llegar con el mensaje a los 5 continentes, hermano. Cosa que era inimaginable. Jamás pensé que eso iba a suceder. El Señor me ha llevado a esos sitios. Y yo ni me he movido de mi casa. ¿He hecho un aporte? Sí, he hecho un aporte. ¿He sido un misionero como los que arriesgan su vida? No, no lo he sido. No he puesto hasta el momento mi vida como martirio por el Evangelio. Pero gracias al trabajo hecho, por la guía del Espíritu Santo, entiendo, he llegado con el mensaje a lugares, a sitios que jamás imaginé, sin moverme de mi escritorio, como se dice acá en Chile. Sin moverse de su escritorio, llegó con el mensaje a lugares recónditos, muy remotos. De repente me sorprenden cuando veo de qué países, de qué ciudades han escuchado algunos de estos audios. Personas que ni conozco, ni sé quiénes son, y que, igual que tú, ha escuchado, ha recibido la palabra y ha sido edificado. Hoy día tú también puedes hacer o lo mismo o lo que el Señor te mande. Tienes que preguntarle al Señor. Una cosa importante es que el Señor te ha salvado, es que sabe que el Señor te ha salvado, y lo otro es saber para qué te salvó. ¿Dónde va a estar tu aporte? Porque si queremos que Jesús vuelva pronto y le decimos, Señor, vuelve, por favor, vuelve a arreglar esta humanidad. El Señor te dice, si quieres que arregle esta humanidad, ya, y quieres que vuelva, correcto, trabaja, predica el mensaje, llega con los que has aprendido a otras personas. Hoy día puedes decirle al Señor, heme aquí, yo iré. ¿Iré a dónde? A predicar el mensaje. ¿Cuándo, dónde, de qué forma? No sé. Cada cual tiene su misión y debemos descubrir cuál es nuestra misión para realmente hacer viva la gran comisión en nosotros, que es de ir y predicar el mensaje a todo pueblo, lengua y nación. Claro, algunos llegarán muy lejos, tendrán un resultado maravilloso. Otros, tal vez en su pequeño entorno. Lo importante es moverse. El Señor sabe cuáles son nuestras circunstancias, cuáles son nuestras capacidades. Él dará la justa recompensa por haber hecho el trabajo. El que no se mueva para ningún sitio tendrá que dar explicaciones. El Señor conoce su situación. Tal vez el Señor lo excuse, pero mejor hacer el trabajo. Mejor ser obediente. Yo no sé si este audio afectará la vida de alguna persona. Espero que Dios actúe a través de su palabra en la vida de aquella persona. Es mi deseo, pero no sé. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Esto lo hago por fe. Usted también hágalo por fe. Predique el mensaje. No siempre tendrá resultado. Cosechará, usted ya sabe, críticas, murmuraciones. Gente que se dice creyente hablará mal de usted, incluso si usted predica un mensaje hacia su vida. Así es la situación. A mí me pasa lo mismo. Yo pensé que cuando saliera a predicar el mensaje, recibiría, no aplausos, pero la gente me apoyaría, los otros cristianos. Y fíjate que no es así 100%. Hay muchas personas que no manifiestan ningún interés por lo que uno está haciendo. Fríos totales al trabajo que hace. Frío total a lo que estoy haciendo. Pero otros
de pronto aparece alguien que sí dice, el trabajo me ha ayudado mucho. De eso se trata. Si quieres ayudar a más personas, tienes que moverte mucho, ser efectivo, ser eficiente, hacerlo todo bajo la dirección del Espíritu Santo y esperar que Dios haga su trabajo en aquellas personas. Yo estoy haciendo lo mío y espero que este trabajo sea productivo para tu vida. No te pido que me mandes un mensaje. No. Lo importante es que la palabra se haga viva en ti. ¿Quieres que Cristo venga? Predica este evangelio a otras naciones, a otros lugares o simplemente a otras personas. El Señor está llamando obreros a su mies. ¿Dirás tú, heme aquí, yo iré? Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Maranata. El capítulo de hoy, el capítulo 6, titulado Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, segunda parte. La Reina Valera 1960 define muy bien el texto de Mateo 24, desde el versículo 23 al versículo 14. Dice que son, comillas, las señales del fin de los tiempos, como subtítulo dentro del texto que lleva por título Señales antes del fin. Luego, la Reina Valera 1960, en Mateo, de los versículos 15 al 28, lo subtitula La abominación desoladora, dentro de este mismo grupo de señales antes del fin. Todas estas cosas, hermanos, profetizadas por el Señor Jesucristo, todos estos anuncios del regreso y del fin, en el fondo describen la vida difícil del mundo y del cristiano hasta llegar a predicar el Evangelio a todo el mundo y la recepción y reacción también que tendrá esto en amigos, familiares, autoridades religiosas y autoridades civiles, el mundo en general en contra de los evangélicos. También ha mencionado que paralelamente habrá terror, guerras, rumores de guerra, hambres, pestes y señales en los cielos que deben ocurrir antes del fin. Y es precisamente lo que podemos ver a lo largo de la historia del cristianismo, después que Cristo ascendió a los cielos y estamos esperando su venida. La historia del cristianismo ha demostrado guerras, rumores de guerra, guerra santa incluso. La historia de la humanidad ha mostrado que en varias ocasiones a nivel del mundo han habido grandes hambrunas, pestes tremendas, la última peste del COVID-19 y señales en los cielos. Faltan tal vez algunas que podamos nosotros discernir. Lo que sí hemos sido testigos de grandes terremotos, por lo menos por acá, por Sudamérica. Faltan sí grandes terremotos en diferentes partes del mundo. Tal vez faltan más señales en los cielos que podamos contabilizar. Hay una labor, hermanos, que hacer. Eso es lo importante. Nosotros no podemos cambiar la señal de los cielos, ni tampoco podemos hacer nada para que hayan más o menos terremotos, o hambres o peste. Pero sí podemos aportar en la evangelización. Jesucristo dice que no será nada de fácil, que desde nuestro hogar hasta los líderes máximos nacionales y religiosos habrá oposición. Eso es importante, saberlo. Pero que en los peores momentos no estaremos solos, pues Cristo anuncia que el Espíritu Santo nos ayudará. Nos dará la palabra sabia, pondrá el elemento necesario en nuestra defensa. Si bien es cierto, Jesús hoy día no está con nosotros y esperamos su venida, debemos ser pacientes y perseverantes en todo esto, pues Dios seguirá estando con nosotros. Seremos probados, algunos tropezarán, y durante más de 20 siglos se han ido produciendo estos eventos en muchos sitios. Y se ha cumplido y se seguirán cumpliendo estos eventos y cualquiera que falte. Eso es seguro. El texto de Mateo luego habla de lo que la Reina Valera 1960 llama la abominación desoladora.
Y en Marcos también tiene este mismo título en la Reina Valera 1960. Revisemos entonces la abominación desoladora que habla Mateo y luego la que habla Marcos. Mateo 24, del 15 al 28, dice la Escritura: el Señor Jesucristo habló y dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Algunos interpretan que esta porción de las Escrituras ya se cumplió totalmente con la destrucción de Jerusalén en el año 70, y está todo listo. Pero claramente, si leemos este pasaje completo, es una respuesta insuficiente. Hay algo extraño acá. La primera parte parece haberse cumplido plenamente en el sitio y destrucción posterior que hizo el general Tito en contra de Jerusalén en el año 70. Debido a los otros detalles que habló el Señor Jesucristo, surgen preguntas, interrogantes de si viene una próxima gran angustia contra Jerusalén y los cristianos propiamente tal, que aún no se ha cumplido. El apóstol Pablo habla de la gran tribulación, un tiempo de mucha angustia que ocurrirá al final de los tiempos. Es importante que Jesús no menciona que esté hablando precisamente de la destrucción del templo de Jerusalén en el pasaje de Mateo. Habla de Judea en general. Y además termina esta parte hablando de falsos Cristos, falsos profetas, una venida de Cristo veloz como relámpago. ¿Se da cuenta? Hay una mezcla en la respuesta de elementos proféticos que ocurrieron ya en el año 70 después de Cristo con la destrucción total de Jerusalén por el Imperio Romano, a cuestiones que nosotros esperamos. Venida de Cristo, falsos Cristos, falsos profetas, que ocurrió también posteriormente a la destrucción de Jerusalén. Y todo esto nuevamente relacionado con lo anterior. Todo está mezclado. Parece que estuviera respondiendo la pregunta de la destrucción de Jerusalén, pero se intercala con señales antes del fin y de su venida. Toda una mezcla, una sopa profética que da la impresión estar íntimamente relacionada. Muchos han interpretado que se refiere a los hechos ocurridos, como les decía, en el año 70, pero el texto de Mateo no dice claramente eso. Hasta el versículo 20 podríamos atribuir todo esto a sucesos ya ocurridos en el año 70, cuando Tito sitió por 6 meses a Jerusalén y luego arrasó con ella. Pero en el versículo 21 dice algo que no concuerda, y de allí habla como de tiempos finales con falsos cristos y también de falsos profetas. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora ni la habrá. Entonces la pregunta es, la tribulación inmensa que tuvieron los judíos con el sitio de Jerusalén durante meses por el general Tito, ¿acaso fue la mayor tribulación de la historia de la humanidad? ¿O está hablando de la gran tribulación de la que habla el apóstol Pablo al final de los tiempos, cuando entendemos habrá gobierno del anticristo? Fíjate que esta escritura dice que la venida verdadera de Cristo será rápida como un relámpago. Y todo está relacionado con lo anterior. En este texto de Mateo, entonces, no podemos separar las cosas. Hay una interrelación de elementos en la respuesta del Señor, lo que nos hace meditar. Nos hace meditar en lo que dijo el apóstol Pablo cuando nos enseñó de los tiempos de la gran tribulación. Y por eso hay muchos que predican esta parte de la Escritura y la relacionan precisamente con la gran tribulación. Hay otros que cerradamente se ponen del lado de que estos hechos ya ocurrieron y es una profecía completamente cumplida y no falta nada por cumplir. Pero aquí, si usted ve, Mateo habla de falsos cristos, falsos profetas, una gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y además habla de una venida de Cristo como relámpago. Y nos aclara que esto es importante. Es importante, pues la venida del Hijo del Hombre no será así como alguien que nació en el mundo, que ha vivido y que de pronto se sintió iluminado y que vino un ángel y le señaló que él era el Cristo reencarnado, como sucede con la historia de los impostores que vienen a decir que ellos son el Cristo reencarnado. La Escritura es clara, contundente. El Señor vendrá de arriba, de las nubes, será un suceso rápido y esto aún no ha ocurrido. Por lo tanto, lo esperamos. Maranata, el Señor viene. ¿Estás esperando ese regreso? Fíjate que va a ser muy rápido. Tan rápido que no va a haber posibilidad de arrepentimiento. No va a haber posibilidad de ponerse a orar y pedir perdón al Señor por la situación personal en la que estés en aquel día. Todo será veloz. Por lo tanto, eso nos anima, hermano, a estar siempre preparados en santidad, esperando este tiempo que entendemos será un tiempo difícil para aquellos que no estén preparados. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dijo el Señor. Es decir, un águila volando no implica nada, pero varias águilas volando implica que hay un cuerpo muerto. O sea, la señal de varias águilas nos da la idea de que está pasando algo. También muchas señales juntas nos dan la idea de que algo está pasando. Cuando usted ve muchas señales proféticas que se están cumpliendo, da la idea, igual como dijo el Señor, muchas águilas merodeando implican que hay un cuerpo muerto. O sea, hay un suceso real que está ocurriendo y que si no somos capaces de darnos cuenta las cosas que están ocurriendo, no entenderemos por qué están ocurriendo lo que está ocurriendo. Las águilas merodeando arriba en los cielos nos dan la idea de un cuerpo muerto, dijo el Señor. Los jotes, las aves de rapiña se refiere a esto. Las aves de rapiña merodeando nos dan la idea de que hay un cuerpo muerto, un cadáver. Cuando usted ve muchas señales, ve falsos cristos, ve falsos profetas, ve grandes guerras, rumores de guerra, alborotos, protestas, hambres, pestes, nos da la idea de que Maranata, el Señor viene pronto. Y lo más interesante de todo esto, que viene
repentinamente, velozmente, y no habrá tiempo de arrepentimiento, porque viene como un relámpago. Estad muy alerta, porque no sabéis cuándo vendré, si por la tarde, a medianoche, al amanecer o por la mañana. No dejéis que os encuentre dormidos. Jesucristo. Señor, tu venida será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Estáis velando y orando para recibir a Cristo. En una nube Él vendrá, qué glorioso será ese día. Y muy pronto será ese día, cuando Cristo venga a traer a la iglesia que compró con su sangre en la cruz del Calvario. No descuides esa salvación, mi hermano, amigo, entrégale tu vida a Cristo. Cuando esta iglesia se va, alegría, y tú que te quedarás y orarás de noche y día. Estáis velando y orando recibir a Cristo. En una nube Él vendrá, qué glorioso será ese día. En una nube Él vendrá, glorioso será ese día. Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Maranata y el capítulo 6 titulado Anuncios del regreso y del fin según Cristo, segunda parte. Estamos comparando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas con respecto a estas tres preguntas que le hicieron los discípulos, de cuáles serían las señales antes del fin, las señales de la venida y del cumplimiento de la destrucción del templo de Jerusalén. Un relámpago, hermano, me imagino que usted ha sido testigo de eso, es un suceso veloz. Nadie se da cuenta. Claro, cuando vienen varios relámpagos, nosotros empezamos a ponernos atentos, a mirar al cielo, y de pronto aparece la luz que se difumina por los cielos. Pero si es un solo relámpago, en realidad nadie está preparado para decir en qué momento se producirá el primer relámpago. Pues usted sabe que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Entonces, cuando chocan los vientos arriba, lo primero que se genera es la luz.
y luego se genera el trueno. Cuando viene el relámpago, uno sabe que segundos después vendrá el trueno y puede esperar el trueno, pero el relámpago no. Y un solo relámpago no. Por lo tanto, hermano, entendiendo esta analogía que hace el Señor con el relámpago, nos debe hacer temblar, pues en cualquier momento, dice el Señor, vendrá y será un suceso tremendo e instantáneo, de oriente a occidente. Veamos ahora la versión de Marcos, de este mismo pasaje de la llamada abominación desoladora que habla Mateo en la Reina Valera 1960. En Marcos también la Reina Valera la titula la abominación desoladora. Marcos capítulo 13 de los versículos 14 al 23. Dijo el Señor: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Fíjate que nuevamente habla de un periodo de gran sufrimiento en Judea, en donde dice que nadie va a tener tiempo de planificar una mejor huida. Y luego menciona que esto será un tiempo de gran sufrimiento, como nunca antes visto, ni tampoco habrá un sufrimiento tal. Y dice que nadie sería salvo si el Señor no hubiese acortado aquellos días de gran sufrimiento. Y habla ahora de los escogidos, que Él escogió, que acortó aquellos días. Y luego lo mezcla con los falsos cristos, los falsos profetas, que incluso dicen harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Un evento similar a este creo que no hemos visto. Un gran sufrimiento, la aparición de falsos cristos y falsos profetas, haciendo señales y prodigios y engañando, si fuese posible aún, a los escogidos. Este evento no se ha producido aún. Mas vosotros mirad, dice, os lo he dicho todo antes, dice el Señor. Hasta Marcos 13:18 pareciera que solo menciona el sufrimiento en Judea. Pero luego en Marcos 13:19, cuando dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Ahí cambia la cosa. Luego habla de falsos cristos, de falsos profetas, de grandes milagros, de engañadores. Ya a esta altura no pareciera estar hablando solo de los hechos ocurridos en el año 70, ¿se da cuenta? Hay algo más guardado, un evento profético que ocurrirá a final de los tiempos. Son anuncios del regreso y del fin según Cristo. Y vienen con algo ahí difícil de discernir. Pero el apóstol Pablo nos ayuda diciendo que al final de los tiempos hay un tiempo de gran tribulación. Veamos la versión de Lucas 21. Es Lucas quien habla específicamente de la destrucción de Jerusalén. Él no mezcla las cosas. Dice que Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Ese es el título de la Reina Valera. Lucas 21 del 20 al 24. Fíjense que este texto habla casi exclusivamente de lo que ya ocurrió en el año 70, después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén completamente. Dice Lucas 21 a 24, el Señor Jesucristo hablando.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía claramente es lo que ocurrió en el año 70. La nación de Israel fue prácticamente borrada de la faz de la tierra y fueron llevados como cautivos muchos. Fíjese que acá en este texto de Lucas no habla de falsos cristos, ni falsos profetas, ni la venida de Cristo como relámpago. En este texto se señala claramente cuestiones que podemos revisar que se cumplieron proféticamente en el año 70 con la gran destrucción de Jerusalén y de los magnos edificios del templo que el Señor aseguró a sus discípulos que serían destruidos y no quedaría piedra sobre piedra, mientras ellos miraban maravillados estos grandes edificios. Los judíos como pueblo religioso rechazaron al Mesías, enviado por Dios en el siglo I. Lo condenaron, lo crucificaron, sin querer escucharlo ni tener hacia él amor y misericordia, ni recibir este tremendo regalo de salvación que había enviado Dios, cumpliendo así su palabra. Los religiosos de la época jamás pensaron que el siervo sufriente del cual hablaba el profeta Isaías no se refería al sufrimiento del pueblo de Israel, sino que se refería al sufrimiento del Cristo, del Mesías que vendría por ellos. Y menos aún, se dieron cuenta que ese sufrimiento del cual hablaba el profeta Isaías iba a ser causado por su rechazo y ellos mismos serían los protagonistas del sufrimiento del siervo sufriente. El resultado, hermanos, usted sabe, por haber rechazado al Señor, fue catastrófico. 40 años después de estas palabras que anunció el Señor sobre la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Israel casi fue borrado de Judea y fueron esparcidos por todas partes o fueron hechos cautivos. Qué importante ejemplo para cada persona, para cada nación, de lo que le puede llegar a ocurrir a los que desprecian y tratan de anular a Jesucristo de su vida. Dios tuvo mucha, pero mucha paciencia con el pueblo de Israel. Cientos, miles de años. Recuerde usted que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y Jacob o Israel vivió por ahí por el 1900 antes de Cristo. O sea, hubo 19 siglos que ocurrieron entre Jacob o Israel y la venida del Hijo del Hombre. 19 largos siglos, en donde el pueblo de Israel, durante la mayor parte, despreció al Señor. Asesinó a los mensajeros de Dios, mató a sus profetas, algunos, como Zacarías, que fue matado dentro del templo. Dios tiene paciencia, pero todo tiene su límite. Dios nos soporta, pero hay tiempos que deben cumplirse y no siempre será todo belleza y paciencia de Dios. El hombre, cuando se burla de Dios, cuando lo desecha y cada cual quiere hacer lo que mejor le parece, eso traerá consecuencias hoy y consecuencias para su eternidad. El Señor va a volver como un relámpago. No va a dar tiempo para pedir perdón a última hora. La puerta, tal cual se cerró la puerta del arca de Noé, también se cerrará. Y eso será un suceso veloz. Los judíos seguirán siendo presa del odio de otras naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
De una manera sencilla, los gentiles son las naciones que no son descendientes de Jacob, de Israel. En otras palabras, los gentiles son personas que no son descendientes en la carne de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel. Y los tiempos de los gentiles, dice, no solo se refiere a las frecuentes destrucciones de Jerusalén, sino también a todo el tiempo transcurrido desde que los gentiles atropellaron al pueblo de Israel y lo llevaron cautivo y lo hicieron vagar de una región a otra, sino también son las continuas persecuciones que van en ascenso dirigidas al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos de los gentiles. ¿Y cuándo termina el tiempo de los gentiles? Termina con la segunda venida de Cristo, durante la cual el Evangelio previamente será proclamado en todo el mundo. Qué importante, hermanos, que el tiempo de los gentiles tiene un fin. O sea, hay pautas que el Señor va a cumplir dentro de su plan a nivel universal. Y no todo el futuro será igual. A veces nos esforzamos tanto por tener un mejor medio ambiente para nuestros hijos, darle una buena educación, guiarlo para que tengan un mejor porvenir. Pero no sabemos, hermano. Nosotros no somos dueños del tiempo. No está mal tener esos deseos para nuestros hijos, pero hay algo que tenemos que enseñarles en la palabra de Dios. Pues en cualquier tiempo puede ocurrir el fin de los tiempos. Puede llegar velozmente el Señor y los tiempos de los gentiles se acabará. Y las garantías que teníamos para subirnos al arca de la salvación ya se acabará. El Espíritu Santo, entendemos, también será quitado de la tierra. Por lo tanto, ya no tendremos ese consolador, esa guía, ese Dios en nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, guiándonos a la verdad, llevándonos por el camino correcto. Si no somos capaces ahora de tomar la decisión de ir en pos de Cristo, difícilmente lo haremos cuando el tiempo de los gentiles se haya acabado. Pues eso no son tiempos dependientes del hombre, sino son tiempos que el Señor ha determinado, fin de ese tiempo. Y después el hombre no podrá cambiar lo que Dios ha determinado. Hermanos, preocupémonos de hacer bien las cosas, de estar a cuentas con Dios. Hay algo que nosotros no podemos hacer. Personalmente, tú no puedes impedir la guerra entre Ucrania y Rusia. No puedes impedir que hayan protestas en Francia, en Sudamérica o en cualquier otro lugar del mundo. No puedes impedir que hayan grandes terremotos, que hayan tsunamis, que hayan pestes como el COVID-19. No puedes impedir todo eso. Lo que hagas no determinará un cambio. Muchos dirán, sí, puedes orar, claro, puedes hacerlo, pero no va a cambiar eso de un terremoto, de una guerra. Pero hay algo que sí puedes hacer antes que se produzca esta venida como relámpago de Dios, antes que sucedan estos hechos que el Señor llama la abominación desoladora, antes que se vuelvan a repetir esos acontecimientos tristes, amargos que vivió Judea en los tiempos de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que destruyó completamente, causando gran angustia y sufrimiento al pueblo de aquella época. 600.000 hombres murieron a causa de aquella persecución contra los judíos, según se estima. ¿Hay algo que puedes hacer? Sí, hay algo que puedes hacer. Puedes predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio y vivir en santidad te mantendrá firme en el Señor.
Cuando tú deseas hacer las cosas bien, deseas estar en la verdad, entonces tú le oras a Dios, le pides al Señor protección, le pides al Señor dirección, que Él esté en ti en todo momento, que tú estés unido a Él. Entonces podrás ser conducido por el camino correcto. Y los relámpagos no te sorprenderán, hermano. No te sorprenderá la luz del relámpago de Dios haciendo algo en tinieblas. No te sorprenderá la luz del relámpago de Dios perezoso, sin hacer nada, ahí metido en tus afanes. Medita en estas cosas. El tiempo de los gentiles se acaba, se termina. Aún vivimos en el tiempo de los gentiles, pero no sabemos cuándo se termina este tiempo. El Señor nos anuncia sucesos del fin, nos anuncia su regreso, nos dice claramente que lo que tú ves no lo verás todo el tiempo, sino que esto va a un cambio. Hay sucesos posteriores que están preparados para que se cumplan. El asunto no es solamente ser espectadores de lo que está ocurriendo y ser unos buenos analistas de los tiempos. No se trata de ser el crítico religioso que está hablando mal de otros cristianos que están haciendo mal las cosas. Se trata de ti, de tu futuro, de guiar a los tuyos, de ser un puente de bendición para otros, para que cuando venga el relámpago no te sorprenda y ya no haya vuelta atrás. Allí, dijo el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, hermano. El Señor lo expresó de esa manera. Lloro y crujir de dientes. Será algo terrible. Terrible no haber hecho lo necesario y ser sorprendido y ser dejado atrás, ser desechado y presentarse ante Dios y decir: Señor, pero si en tu nombre hice milagros, si en tu nombre eché fuera demonios. Qué terrible será que el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedor de maldad, no os conozco. El Señor hoy día te invita a ser partícipe, activo de los sucesos finales. Puede ser esta la última generación. Tu generación puede ser la generación que va a ver el relámpago. Gloria al Señor. El relámpago que va a cruzar los cielos, que será majestuosa, intensamente feliz, el gozo increíble de los que sean partícipes de ese regreso y sean tomados por Dios y considerados como tales. Damos gracias a Dios porque en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, de angustia, podemos seguir predicando a Dios. Hoy día yo estoy algo enfermo, pero no quiero perderme esta bendición de enseñar su palabra. He demorado todo el día, desde ayer, tratando de grabar esto, pero doy gracias a Dios porque estoy llegando al final de este capítulo. Un regalo del Señor para ustedes, para llamar su atención en cuanto a cómo deben hacer las cosas, estén en salud o estén en enfermedad. En todo tiempo, sean obedientes a Dios. Tal vez no van a tener las mismas fuerzas cuando están enfermos. Tal vez no van a tener el mismo entusiasmo o las mismas capacidades desarrolladas al máximo mientras están pasando por un dolor, una pérdida, una situación difícil, algún drama, una enfermedad. Pero el Señor está con nosotros. Él no solamente podemos esperar que venga como relámpago,
sino que Él mismo se ha dejado en medio de nosotros y está con nosotros a través de su Santo Espíritu. El Señor te ama. El Señor sabe cuáles son tus debilidades. El Señor te invita a entregar tu vida a Él. El Señor te invita a derramar lo que tienes. Él recogerá lo necesario y el resto lo desechará, pero será para bien. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Toma tu parte. Toma tu compromiso. Recibe del Señor lo necesario. Él te ama mucho. Recibe sus anuncios de su regreso. Recibe sus anuncios del fin. No lo habla cualquiera. Lo dijo Cristo, ahí en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13. Anuncios del regreso y del fin, según Cristo. Hermanos, seguiremos la próxima semana en la serie Maranata, trabajando este tema de los anuncios de su regreso. Muchas bendiciones a cada uno y que el Señor les guarde y les guíe con su luz, para que ustedes mismos sean luz a los que están en tinieblas, para que ustedes mismos vengan a traer ese mensaje a aquellos que no lo conocen, o a aquellos que lo han olvidado, a aquellos que están muy tibios, a los que se han apartado. Si quieres que Cristo vuelva, predica. Vuelve a predicar. Vuelve a predicar hasta que Cristo venga, como relámpago. Como un relámpago que sale del oriente, así vendrá. Como una estrella refulgente brillará. Como una rosa, tu fragancia en este mundo dejarás. Cuando tú vengas por tu iglesia muy pronto a levantar. No me dejes, Señor, no me dejes, que contigo yo quiero ir a las mansiones que tú has preparado para todos los que te sean fieles. Como una novia que espera a su amado, así será. Los redimidos que en el cielo gozarán. Vestidos blancos en las bodas del Cordero lucirán. Cuando tú vengas por tu iglesia muy pronto a levantar. No me dejes, Señor, no me dejes, que contigo yo quiero ir a las mansiones que tú has preparado para todos los que te sean fiel. No me dejes, Señor, no me dejes, que contigo yo quiero ir a
mansiones que tú has preparado para todos los que te sean fieles.